que es erotismo, pornografía y psicoanálisis. Voy a hacer una breve introducción del tema y posteriormente voy a presentar a los ponentes. Entonces, siendo el tema erotismo, pornografía y psicoanálisis, les voy a platicar un poco lo que encontré de dos autores. Margaret Mead, en 1939, define la pornografía como aquello que se caracteriza por la consideración del sexo por sí mismo, desprovisto de su connotación personal, ya que intenta estimular los sentimientos sexuales independientemente de la persona amada. En esta definición, el amor y el sexo están disociados y el sujeto observado es deshumanizado, es decir, visto como un objeto. Por otro lado, otro psicoanalista, Stoller, en 1975, habla de que el erotismo estaría dejando un espacio en la imaginación y la creatividad en la mente del sujeto referente a la sexualidad. En el erotismo se abre la posibilidad de amar fuera del seno familiar e imaginar a un objeto en particular al que quiero dar placer, así como recibir placer de este. El erotismo no solo implica excitación sexual, implica dejar al otro entrar en nuestro mundo, penetrar nuestra mente y nuestras emociones, y ser incorporado como objeto de amor. En pocas palabras, es un deseo sexual más maduro. Entonces, sin más preámbulos, paso a presentar a nuestro primer ponente, que es Gibran Larrauri Holguín. Primeramente agradecer a Tania la invitación para poder estar acá hablando sobre este tema tan interesante, tan mediático de alguna forma, ¿no? Y además que el coloquio se lleva a cabo en esta casa, ¿no? Que tiene cierto abolengo en cuanto a las letras mexicanas, ¿no? Están las colecciones de dos grandes poetas del siglo XX de México, y precisamente en relación a uno de ellos, que es Salvador Novo, quisiera comenzar el texto que he nombrado El agotamiento de la espiritualidad. Quisiera comenzar con un pasaje precisamente de Salvador Novo, quien por lo demás pues era un ávido lector de Freud, ¿no? Tal vez de los primeros lectores del siglo XX en México de Freud, que leyó sistemáticamente toda la obra de Freud. Aquí mismo están sus libros y están subrayados todos por el propio Salvador Novo. Y en este sentido, se trata de un escritor, de un intelectual que adornaba muchas veces sus textos o trataba de profundizar en algunos puntos, precisamente recurriendo a las ideas o las tesis de Freud como tal, ¿no? Entonces, este epígrafe, que de alguna forma funciona como tal, trata de dar más o menos el tono precisamente de lo que quiero trabajar hoy. Y ahorita les cuento un poquito más de dónde viene este trabajo y dónde se encuadra y hacia dónde quiere dirigirse como tal, ¿no? Entonces, en el párrafo que les quiero leer es de 1972, al menos esa es la fecha de publicación, y aparece en un texto que se llama Los burdeles y la decadencia de la conversación. Dice Salvador Novo: pero las alcobas no eran ciertamente lo más importante de los burdeles. En ellas, después de todo, sucedía más o menos lo mismo que en la recámara del cliente con su mujer de todas las noches, o lo que hoy en los cuartos fríos de los hoteles con baño, anexo y bidet. Se efectuaba, como dicen los sexólogos, la detumescencia. Y lo importante, lo que en los burdeles se cultivaba con proyecciones culturales no igualadas en el degenerado mundo moderno de satisfacciones directas y rápidas, era la tumescencia o placer preliminar. La sala era el centro de la casa y hacer sala, la obligación social de aquellos sonrientes geishas locales, el escaparate de sus encantos, el sitio del muestreo y la ocasión de entablar relaciones con la novia de una hora antes de convertirla en la esposa de 15 minutos. Este pequeño párrafo que acabo de leer, me ha servido de cierta inspiración para pensar, algo que, parafraseando a Habermas, ¿no? Podría decir que este trabajo trata sobre cierta colonización de eso que Lacan llamó el imaginario,
hacia lo simbólico, es decir, cómo lo imaginario se va superponiendo en el lazo social a el lazo sostenido precisamente por lo simbólico, por el lenguaje como tal, con otros términos, como la forma de relacionarnos hoy en día pasa sobre todo por las imágenes antes que por la conversación precisamente, ¿no? Eso que precisamente Novo señalaba como algo que está ya en decadencia en el ámbito de los burdeles y la prostitución como tal, ¿no? Es decir, antiguamente no solo se fornicaba con la prostituta, sino que se platicaba con ella, ¿no? Sobre todo, e incluso había gente que sobre todo hacía eso, ¿no? Es decir, decía platicar con alguien, ¿no? En ese sentido hay cierto parentesco incluso con lo que pasa con un psicoanalista, que le van a contar ciertas cosas no precisamente muy agradables para los sujetos. Bueno, las prostitutas suelen a veces escuchar esas cosas también, y en ese sentido son cierta competencia para el psicoanalista, lo mismo que los párrafos, ¿no? De alguna forma. Bueno, en este sentido quiero enfocarme particularmente en lo que podría llamarse cierta tradición del pensamiento judío en particular, ¿no? Sobre todo retomando algunas tesis de Freud, algunas tesis precisamente de su último texto publicado en vida, ¿no? Y trabajar desde allí algunos otros aspectos que tienen que ver con otro judío contemporáneo de Freud, más o menos, que es Walter Benjamin. Los dos de alguna u otra forma acentuaban qué efectos tiene pertenecer a una cultura que tiene como uno de sus preceptos la prohibición de la reproducción de imágenes como tal. Es decir, para ambos autores ahí hay una clave del por qué los judíos han destacado el pensamiento abstracto o conceptual, ¿no? Es decir, es diferente transmitir una idea mediante la conceptualización que transmitirla mediante imágenes como tal. Entonces, bueno, voy a leer algunas cosas, no la mayoría, y voy a hacer algunas pausas cuando lo crea conveniente, ¿no? Dice, al igual que pasa con el cristianismo, el judaísmo promueve mantener a distancia la tentación por la reproducción de las imágenes, en particular aquellas que tendrían por temática lo divino. En su último trabajo publicado en vida, Freud abordará algunos de los efectos que esa prohibición produjo en el carácter judío. Ese trabajo es, por supuesto, Moisés y la religión monoteísta, publicado en 1939. Dice Freud, entre los preceptos de la religión de Moisés hay uno mucho más sustantivo de lo que a primera vista parece. Es la prohibición de crearse imágenes de Dios, o sea, la compulsión a venerar a un Dios al que uno no puede ver. Conjeturamos que en este punto Moisés sobrepujó el rigor de la religión de Atón, acaso solo quiso ser consecuente, y que entonces su Dios no tuviera ni nombre ni rostro, o acaso se trató de una nueva cautela contra abusos mágicos. Según Freud, el principal efecto que dicha prohibición tuvo en el talante subjetivo del pueblo judío fue una inclinación en él hacia la espiritualidad, en detrimento de lo sensorial. En sí mismo, esto es, se nos dice, el forzamiento hacia una restricción pulsional. Es decir, el hecho de la prohibición de la sensualidad, Freud la lee como una represión pulsional tal cual, ¿no? Y ahora bien, aceptada esta prohibición, dice Freud, ella no pudo menos que ejercer un profundo efecto. Es que significaba un retroceso de la percepción sensorial frente a una representación que se diría abstracta, un triunfo de la espiritualidad sobre la sensualidad, en rigor una renuncia a lo pulsional con sus consecuencias necesarias en lo psicológico. Es menester aclarar lo que Freud entiende por espiritualidad y por sensualidad. Lo primero, la espiritualidad, que es algo muy de la tradición del pensamiento alemán, ¿no? Se refiere a la intelectualidad, al trabajo de conceptualización. Lo segundo, lo sensorial, hace alusión más bien a la excitación, estimulación sensitiva. En efecto, en la valoración freudiana, lo espiritual es superior a lo sensual. En adición, Freud asocia lo sensual al poder matriarcal y lo espiritual a la función paterna. Se trata, pues, de la oposición sentidos-racionalidad, es decir, y en términos de Lacan, gobernanza arraigada en el deseo materno versus o en oposición a la gobernanza arraigada en la ley paterna. Cito de nueva cuenta Freud. Esta vuelta de la madre al padre define además un triunfo de la espiritualidad sobre la sensualidad, o sea, un progreso de la cultura, pues la maternidad es demostrada por el testimonio de los sentidos, mientras que la paternidad es un supuesto edificado sobre un razonamiento y sobre una premisa.
la toma de partido que eleva el proceso del pensar por encima de la percepción sensible, se acredita como un paso grávido en consecuencias. Moisés, ese gran hombre, como lo llama Freud, ese gran nombre, cuya labor fue llevar al pueblo elegido a la tierra prometida y cuya muerte fungió como punto de agrupamiento de los elegidos para la posteridad, al transmitir la previsión de la reproducción de imágenes de Dios, hizo que este último fuera enaltecido a un estadio superior de la espiritualidad. El pueblo elegido por esa forma de comunidad basada en lo puro y en la interdicción de su reproducción adquiere el atributo de ser beneficiario de un acrecentamiento en materia de espiritualidad. Según Freud, todos estos progresos en la espiritualidad tienen por resultado acrecentar el sentimiento de sí de la persona, volverla orgullosa, haciéndola sentirse superior a otros que permanecen cautivos de la sensualidad. Y continúa el morabo. Sabemos que Moisés había transmitido a los judíos el sentimiento arrogante de ser un pueblo elegido. En virtud de la desmaterialización de Dios, se agregó una nueva y valiosa pieza al tesoro secreto del pueblo. Finalmente, Freud remata sus puntos de vista escribiendo: los judíos conservaron la orientación hacia intereses espirituales. El infortunio político de la nación les enseñó a estimar en todo su valor el único patrimonio que les había quedado, su escritura. Inmediatamente después de la destrucción del templo de Jerusalén por Tito, el rabino Yohanan ben Zakkai obtuvo el permiso para inaugurar la primera escuela de la Torah en Yavne. En lo sucesivo fueron la Sagrada Escritura y el empeño espiritual en torno de ella lo que mantuvo cohesionado al pueblo disperso. Para decirlo tal vez de manera más frontal, que el pueblo judío se destaque por ser un pueblo muy productivo en materia de conceptualización, se debe, según entendemos, a la prohibición de hacer imágenes, en particular de lo divino. Si los judíos, Freud es el ejemplo, han sobresalido como sujetos muy activos en los terrenos de la abstracción, de la escritura científica, musical y teórica, en especial, es en razón de su constitución subjetiva más inclinada hacia la espiritualidad que a la sensualidad. En lo que llevo hasta aquí dicho, hay un punto que quisiera subrayar, y es este vínculo que Freud subraya, a su vez, ¿no?, entre la asociación que hay entre la que se llama la ley paterna, ¿no?, la función paterna, ¿no?, y la prohibición, ¿no?, y cómo esta ejerce cierta restricción en lo referente a la reproducción y producción de imágenes. En correspondencia a lo que desde el psicoanálisis, o no desde Lacan particularmente, llamamos deseo de la madre, está vinculado más bien hacia el terreno de la sensualidad. Las cosas se presentan de tal manera que habría que decir que la ley simbólica que regula nuestros intercambios y que se sostiene en gran medida una limitación del goce, se sostiene de manera notable en particular en limitar los poderes de la pulsión escópica o pulsión de ver. Podría aquí deducirse que la ley paterna es una ley que combate lo visual de alguna forma. Se trata pues de una delimitación de las seducciones del imaginario por la intermediación de lo simbólico, la palabra como interrupción de los malestares de la imagen y sus derivados. La pregunta es entonces si el ascenso en la modernidad, particularmente desde finales del siglo XIX e inicios del XX, de un lazo social determinado en notable medida por lo imaginario, por las imágenes, valga decir, implica una especie de retorno a la gobernanza materna, una especie de retorno del goce en lo masivo del lazo social en detrimento del deseo, que es ahí donde tal vez podríamos ubicar un poco una posible diferencia, al menos desde el discurso psicoanalítico, particularmente de Freud y de Lacan, de lo que entenderían por pornográfico y erótico, ¿no? Lo pornográfico estaría más asociado al goce, mientras que lo erótico tiene que ver con el deseo como tal, ¿no? Es decir, no es que excluyan uno al otro, sino que esencialmente se dirigen hacia esos puntos, ¿no? Digamos que lo erótico incentiva el deseo y lo pornográfico más bien tiende a apagarlo en una excitación fugaz, ¿no? Entonces la respuesta a este cuestionamiento que me hago parece ser afirmativa, lo que conduce a decir que el sujeto contemporáneo se presenta como cultivador de la sensualidad y poco inclinado a la esfera espiritual. Desde este punto de apreciación se afirma una idea que corre desde hace tiempo en varios discursos, tales como los del psicoanálisis, la antropología, la pedagogía, la sociología, el derecho, y esto es la irrefutable decadencia de la ley simbólica, la desinvestidura de la función paterna y por lo tanto de sus representantes de carne y hueso, cierta pulverización de la tradición y de lo sagrado que remarcaba una relación social protegida ante la proliferación del egoísmo.
Desde el campo filosófico esto parece haber percibido muy tempranamente otro judío de nombre Walter Benjamin, asociado a la escuela de Frankfurt, aunque él más bien ingresa de manera más o menos tardía, ¿no? Pero bueno, tiene un texto muy famoso, ¿no? Uno de los más famosos de Benjamin, que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es un texto que escribe entre 1935 y 1938, lo cual es de llamar la atención que el texto de Freud es de las mismas fechas como tal, ¿no? Los dos son judíos, los dos son perseguidos por el nazismo, los dos terminan reflexionando en las mismas épocas sobre el poder de la imagen como tal, ¿no? Y sabemos, bueno, del uso que siempre los sistemas totalitarios o los sistemas políticos en general hacen de la imagen, ¿no? Es una de las formas más productivas, digamos, para producir efectos de gobernanza, ¿no? De dominación, sugestión, etcétera, ¿no? Los dos se encuentran escribiendo algo semejante por las mismas fechas, y el contexto en el que están no es, por supuesto, baladí, ¿no? Es decir, son judíos perseguidos por el nazismo. Benjamin muere de hecho a raíz de eso, y Freud, como sabemos, termina en Inglaterra precisamente a raíz de eso, ¿no? Entonces, en este texto, que se llama La obra de arte, repito, en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin aborda los efectos que el acceso a una reproducción masiva, en particular de las obras de arte, ocasiona en las subjetividades y en su sociabilidad. Para Benjamin, la posibilidad de reproducir técnicamente a gran escala y con mayor detalle las obras artísticas hace que el arte en su conjunto libere su existencia de los marcos del ritual, valga decir, de la práctica religiosa, para encontrar su fundamentación en otra práctica, la práctica política. El arte, hasta antes de la irrupción de la fotografía y del cine, encontraba su función social especialmente en el discurso religioso, es decir, las obras de arte no eran creadas con la intención primaria de ser exhibidas, sino como puntos alrededor de los cuales se llevaba a cabo el culto. La obra de arte antigua y premoderna tiene un uso predominantemente religioso. No todo el mundo las veía, su lugar estaba circunscrito al templo, a la iglesia, a la caverna ritual. La posibilidad de reproducir masivamente las obras de arte las hace susceptibles de ser transportadas, ser recortadas de sus detalles mediante el zoom, las saca del templo y las lleva a las calles. En una palabra, que como ya lo decía, las obras de arte, por obra y gracia de la reproducción técnica moderna, puede ahora ser exhibida a un público amplio. Tal viraje de la obra de arte en relación a la técnica que la hace posible impone su desarraigo del agro sagrado para implantarla en el campo social y por ende en el campo político. La técnica moderna ejerce, pues, una especie de excomunión de la obra de arte, su expulsión de los centros religiosos. Concomitantemente, el valor eterno de la obra de arte se tambalea. Es decir, para Benjamin, el hecho de reproducir algo supone que en la reproducción algo se pierde, digamos. Es decir, por más que sea fiel a la reproducción, el mismo nombre de reproducción quiere decir que se trata de una representación y que por lo tanto lo que se pierde precisamente es el objeto reproducido, no cualquier cosa, ¿no? Pues el punto que más me interesa destacar del escrito de Benjamin ahora, que es un texto muy rico, con alusiones psicoanalíticas, por cierto, en algún pie de página habla de Mickey Mouse, de psicoanálisis, Benjamin, dice: es por ahora la pérdida de autenticidad que trae consigo la reproducción técnica, fenómeno que por supuesto no se limita a las técnicas fotográficas y cinematográficas, aunque sí se ve con ellas amplificado. Dice Benjamin, incluso en la más perfecta de las reproducciones una cosa queda fuera de ella: el aquí y el ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. La reproducción de la obra de arte altera, si no es que mata, su núcleo, su autenticidad. El filósofo asevera, y lo cito: se puede resumir estos rasgos en el concepto de aura y decir: lo que se marchita de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es su aura. Es un proceso sintomático, su importancia apunta más allá del ámbito del arte. La técnica de reproducción se puede formular en general, separa lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus reproducciones pone en su lugar de su aparición única, su aparición masiva. Y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor en su situación singular, actualiza lo reproducido. Es decir, para Benjamin, la reproducción acarrea consigo la pérdida de tradición, es decir, el momento que se reproduce de manera masiva una obra de arte
se le desarraiga de su origen y por lo tanto se merma cierta tradición de su producción como tal. Ahora, interesante es pensar qué pasa cuando de pronto nos enfocamos mayoritariamente a reproducir el mundo mediante un celular, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué pasa con el mundo y qué pasa con nosotros al tomar fotos, digamos, de manera más o menos inocente. Es decir, para Benjamin esos fenómenos, ¿no?, hablan de un sujeto como tal, ¿no? Entonces dice, la reproducción, y como lo subraya Benjamin, no solo de la obra de arte, sino de otros fenómenos o cosas, como pueden ser una noticia, un texto, etc., acarrea que el objeto reproducido pierda su esencia, lo volatiliza. Más preciso aún, la reproducción extirpa a lo reproducido de su singularidad y de su sedimentación en la tradición. Podría decirse, si se me permite el neologismo, ¿no?, que la reproducción desfilia a lo reproducido, lo arrebata de su nacimiento, de su lugar oriundo. Benjamin es enfático, lo cito: estos dos procesos conducen a un enorme trastorno del contenido de la tradición, un trastorno de la tradición que es la otra cara de la crisis y renovación contemporáneas de la humanidad. Tradición, por cierto, proviene del latín tradere, verbo que remite notablemente a la palabra transmisión. De esto se colige que la reproducción obstaculiza la transmisión, por paradójico o contradictorio que parezca. ¿Cómo explicar este semblante de contrasentido? Se me ocurre que la reproducción, particularmente de imágenes, de a poco va erosionando la transmisión de la espiritualidad, de lo aurático, como dice Benjamin, alrededor de lo cual se gestaba el lazo social en la antigüedad y en la era premoderna. Me parece que lo que en Benjamin aparece como aura, como tradición, está vinculado a la espiritualidad tal y como la entiende Freud. La espiritualidad está determinada por la conceptualización de la ley paterna y esta es el punto de anclaje desde el cual las generaciones se ubican en la historia. Lo que transmite la ley paterna, aunque no sea lo único, es la tradición, la pertenencia a un lugar, a una familia, a un nombre. Si la tradición, por vía de la reproducción, se va difuminando, el arraigo al nombre de la ley que nos da un lugar también. A esto, me parece, se refiere el estado de crisis al que alude Benjamin en su texto. Hay, por tanto, una ruptura del tiempo y con ello de la genealogía a raíz de la irrupción perfeccionada de la reproducción. Y cito de nuevo a Benjamin, quien se adelantó bastantes años a lo que hoy en día es cotidiano, ¿no? Dice, acercarse a las cosas es una demanda tan apasionada de las masas contemporáneas como lo está en su tendencia a ir por encima de la unicidad de cada suceso mediante la recepción de la reproducción del mismo. Día a día se hace vigente de manera cada vez más irresistible la necesidad de apoderarse del objeto en su más próxima cercanía, pero en imagen, y más aún en copia, en reproducción. Estas palabras de Benjamin no son psicoanalíticas como tal, pero dicen mucho de lo que podría decirse desde este discurso sobre el asunto. Leemos que para el fallecido en 1940, la reproducción técnica, su perfección, explota la demanda de los sujetos, es decir, en términos freudianos, explota la pulsión y lo hace de manera apasionada. Esta demanda, para redoblar mi interpretación, tiene la lógica de pretender apoderarse del objeto a través en especial de las imágenes. Se trata, por tanto, de una demanda frustrada, pues cómo apoderarse de un objeto por intermedio de la imagen de él. Recordemos que la imagen es cuestión de representación y por lo tanto es ausencia de objeto. Así, la ruptura con la tradición es paralela al ascenso del goce de la pérdida en las masas contemporáneas. En suma, conjeturo que lo escrito por Benjamin, que el sujeto moderno entra en un tiempo sin corte por este camino. Pero si el sujeto es efecto de un corte, ¿qué pasa si la realidad en la que vive se modela cada vez más como sin corte? Esto es, por ejemplo, la sensación de cómo una noticia se vuelve vieja rápidamente, ¿no? Es decir, una semana ya es vieja la noticia, y en ese sentido, digamos que hay una especie de historicidad, ¿no? O incluso puede leerse también de cómo es imposible acceder a toda la información a la que podríamos acceder. Es decir, siempre estamos un poco demasiado tarde en relación a lo que puede uno acceder en términos de información. Esto trae ciertos efectos de la sensación de que no hay corte, de que es una continuidad, y eso pone en ciertas crisis a algunas personas. A veces se escucha eso cuando hablan de que les dan ataques de pánico de la nada de pronto. Algo tiene que ver con esta pérdida de coordenadas de dónde estoy como tal, ¿no? La ubicación del ayer, el hoy, ¿no? Etcétera.
Entonces, si bien es cierto, en el mismo texto Benjamin no solo destaca los valores negativos de la reproductividad técnica moderna, pues para él es también ocasión para un despertar psíquico e ideológico de los sujetos, día para una posible emancipación individual y grupal. Retomo otro punto de la negatividad que es premonitoria de una práctica muy recurrente en nuestros días y que en el idioma oficial de la gobernanza se nombra selfie. Benjamin dice lo siguiente: con la fotografía el valor de exhibición comienza a vencer en toda línea el valor ritual, pero este no cede sin ofrecer resistencia. Ocupa una última trinchera, el rostro humano. O sea, Benjamin se pregunta por qué de pronto las fotos, o cómo hay un auge de los retratos, ¿no?, en la fotografía, a la par que el cine toma cada vez más prevalencia. O sea, por qué de pronto coincide que el cine se implanta de manera masiva, al menos en Europa, ¿no? Coincide este fenómeno con el hecho de un boom del retrato como tal, ¿no? Entonces Benjamin que observa que hay un reducto, ¿no? Dice, no es de ninguna manera casual que el retrato sea la principal ocupación de la fotografía en sus comienzos. El valor de culto de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres amados, lejanos, fallecidos. En las primeras fotografías, el aura nos hace una última seña desde la expresión fugaz de un rostro humano. Es decir, para Benjamin, el hecho de que el aura se esté perdiendo por la reproducción técnica se puede observar con esta inclinación por retratarse a sí mismo, ¿no? Es decir, como una especie de nostalgia de lo que ya se va, ¿no?, como tal, de la temporalidad, lo aurático, etc., ¿no? Entonces, ante el fenómeno selfie, ¿cómo poner en juego estas tesis benjaminianas? Por un lado, pareciese que autorretratarse es la puesta en acto de perderse, pareciese, cosificarse en tanto que ausencia. La foto que un sujeto se toma a sí mismo antes que una reafirmación de su carismática persona bien puede ser la ritualización de su carácter de perdido, de su imposibilidad por saberse, por ubicarse, por serse. Que este fenómeno sea masivo alude a una especie de retorno a la nostalgia, a una desesperación por reencontrar el aura. Por tanto, la reproductividad técnica pasó de operar sobre los objetos a hacerlo sobre el sujeto. Esta idea, a mi parecer, es la radical del anuncio que trae consigo el texto de Benjamin. Lo que pierde su obra en la modernidad es el sujeto. En este sentido, en la contemporaneidad, casi 8 décadas después de las ideas de Freud y Benjamin y bastantes siglos después de las de la tradición judio-cristiana, existe, por obra de la comunión del capital con la tecnología, lo que algún colectivo que se hacen llamar el Comité Invisible, ¿no?, llaman que hoy en día asistimos a una aterradora ruina de las interioridades. Con Benjamin diríamos una aterradora devastación del aura, y cito a este colectivo, al parecer sobre todo francés, ¿no?, es más o menos anónimo, se dicen revolucionarios, ¿no?, y por eso el nombre del Comité Invisible, ¿no?, es decir, no firman con un nombre propio, por así decirlo. Pero ellos dicen esto en un texto que se llama A nuestros amigos, precisamente. Dice, la mentira de toda la apocalíptica occidental consiste en arrojar al mundo el luto que nosotros no podemos rendirle. No es el mundo lo que está perdido, somos nosotros los que hemos perdido el mundo y lo perdemos incesantemente. No es lo que pronto se acabará, somos nosotros los que estamos acabados, amputados, atrincherados. Somos nosotros los que rechazamos de manera alucinatoria el contacto visual con lo real. La crisis no es económica, ecológica o política, la crisis es ante todo de la presencia. Tanto es así que el MOS o el MUS de la mercancía, típicamente el iPhone y la Homer, consiste en un sofisticado equipamiento de la ausencia. El agotamiento de los recursos naturales está probablemente bastante menos avanzado que el agotamiento de los recursos subjetivos, de los recursos vitales que afectan a nuestros contemporáneos. Si se encuentra un placer en detallar la devastación del medio ambiente, es también para pasar inadvertido la aterradora ruina de las interioridades, ¿no? Si para este colectivo el hecho de comer cosas sin grasa, de preocuparse por los icebergs que se están descongelando, es una forma de arrojar hacia afuera lo que está pasando adentro de cada uno, ¿no? Si lo que se descongela es uno, ¿no?, lo que está más o menos en decadencia es uno, no tanto el mundo como tal, ¿no? Es una forma más o menos reactiva, digamos, ¿no?, de ubicar afuera algo que está hacia adentro, ¿no?, que tiene que ver con la interioridad, dicen ellos, ¿no? Entonces, tal vez si hacemos caso a Benjamin y entendemos que la pasión por acceder a las representaciones de los objetos es un síntoma moderno,
Habría que apuntar que tal síntoma tiene una de sus expresiones en la selfie. Las fuerzas que producen tal síntoma emanan de una presencia que se escapa en buena medida por los equipamientos de la ausencia y una voluntad, algo desesperada en algunos casos, de rescatarse de esa ausencia precisamente a través de esos equipamientos. El iPhone, por lo tanto, como síntoma, como potencial arma de destrucción de las auras y a la vez como supuesto remedio para su preservación. Sí, hay un autor francés que trabaja bastante el asunto de la imagen desde el psicoanálisis, que se llama Gerard Bachmann, y en él podríamos tal vez como encontrar una condensación de esto que he venido diciendo, ¿no? Él dice lo siguiente, ¿no? En un texto que se llama El ojo absoluto, y si por ahí les interesa el tema de la imagen, la mirada, es bastante lúcido, de hace unos pocos años. Dice Bachmann, ser mirado puede ser también el objeto de una expectativa, de una demanda, la de ser visto. A veces está en juego, en efecto, el ser. Me miras, luego soy mientras me miras. Inseguro de su cuerpo subjetivo, el cuerpo parece suspender su existencia de la mirada del otro. Soy mirado, luego soy. Más allá de la filosofía, que milita desde hace largo tiempo sobre la función fundadora de la mirada del otro, circula hoy la sensación de que no ser mirado acarrea una irremediable falta en ser, hasta el punto de que algunos preferirían sacrificar su palabra a su imagen, callarme antes que jamás ser mirado, jamás oído. El mundo de la imagen es el mundo del silencio, y está probado que esta época de inquisición es al mismo tiempo la de una carrera enloquecida por las miradas. Todos quieren participar, tener en ella su parte, ser vigilado quizás, pero también expuesto. De manera que la reproducción de la imagen halla en la modernidad, puntualmente en los siglos XX y XXI, la ocasión para su hegemonía. Citó a Bachmann, dice, hay así un destino fotográfico del hombre de hoy, pasar de la ecografía prenatal a la narcisografía después de su nacimiento. Y aquí, digamos, redobla una idea de Lacan, que decía que antes de hablar uno es hablado, es decir, mucho antes de que uno pueda hablar, le han hablado, y él redobla la idea diciendo que antes que puedas mirar, eres mirado, ¿no? Es decir, todo el tiempo un niño está desde el útero siendo capturado, siendo fotografiado, y eso seguramente tiene algunos efectos. Hay por allí psicoanalistas que trabajan la relación de la mirada con el autismo, es decir, que precisamente por un exceso de mirada tal vez existan niños que precisamente no apalabran, ¿no? Es decir, antes que hablarles se les mira como tal, ¿no? Y se les observa, se les vigila todo el tiempo. Entonces continúa Bachmann, me voy acercando al final. Dice, hemos entrado en la edad del ojo que perfora, es decir, del ojo penetrante. Lo que se trama hoy, lo que se fabrica, es un mundo todo visible. Nada hace de límite en este mundo, lo que determina que, como nunca antes había ocurrido, las apelaciones a la ley se multipliquen. Legislaciones, juicios, comités de vigilancia, comisiones investigadoras, comités de ética, la ley y los reglamentos son movilizados para intentar poner coto, límite simbólico a la disolución real de los límites. En una palabra, entramos en lo que llamo pornorrealidad, a la vida sometida a los parámetros de lo pornográfico. Conviene, por lo tanto, aproximarse a los sentidos de esta palabra, que es pornografía. Y pornografía proviene del griego porne, es prostituta, y de grafein, que quiere decir escribir o escritura. En este sentido, pornografía alude a todo texto que describe la vida, las maneras y las costumbres de las prostitutas y los proxenetas, esto según la etimología de los diccionarios. Porné, a su vez, deriva de pernemi, que quiere decir vender mercancías, esclavas. Evidentemente, la palabra prostituta está en la base del verbo proveniente del latín prostituere, el cual está compuesto de pro, adelante, antes, y de statuere, estacionado, colocado, parado, con lo cual tenemos que prostituir significa algo colocado a la vista para ser prostituido. El sentido de este verbo seguramente se relaciona con que desde la antigüedad grecolatina las putas eran mostradas en hileras a la vista de los compradores. Todavía hoy es algo común ver en cualquier ciudad, ¿no? El mundo contemporáneo, bañado en las energías del capital, la tecnología y lo escópico, es un mundo porno en tanto que prostituido. No hay elemento que lo conforme que no sea puesto delante de la mirada con la intención de provocar el goce. No hay elemento de la existencia que no sea penetrado por ella. Esa pérdida de distancia que organiza la obscenidad es un exceso de proximidad donde algo está fuera de juego. La complejidad del cuerpo, el misterio del ser, la hojarasca de las cosas.
Al despreciar el espesor de la duración, al rechazar el pasado, el consumidor es promovido a imagen final del ser, a la encarnación última de la especie. Convencido de poseer el derecho a la inmediata satisfacción, el hombre se persuade de que todo le será dispensado por instancias acogedoras, llamadas progreso o crecimiento. El goce y la felicidad impuestos como referencias mayores, reemplazan a la salvación cristiana. El placer se ha vuelto obligatorio, exigencias de seducción, de euforia, de dinamismo. El cuerpo es exaltado, pero bajo una faz de persimidad resulta sometido. Esto lo dice una autora que se llama Corinne Mayer, que habla precisamente de un mundo obsceno, ¿no? Un mundo que de alguna otra forma comercializa todo aquello que antiguamente era calificado de obsceno o aquello que no cabía en la representación de la escena diaria como tal, ¿no? Puntualmente muerte y sexualidad, ¿no? Y para un ejemplo, pues los periódicos más vendidos día a día en esta ciudad tienen eso en la imagen, ¿no? Muerte y sexualidad tal cual, ¿no? Dice, existe un fuerte nexo entre el totalitarismo, forma en la que Hannah Arendt, otra judía, por ejemplo, califica el capitalismo y la supuesta ausencia de límites de la mirada de la pornografía. Una italiana de apellido de nombre Michela Marzano así lo concibe, dice, el horizonte pornográfico no es tan diferente de una perspectiva totalitaria. Como el totalitarismo, la pornografía sistematiza el principio general de utilidad según el cual todo individuo representa su papel y su función. Como el totalitarismo, la pornografía instituye una dominación en virtud de la cual el individuo no es más que un cuerpo carne que controlar. Para las subjetividades contemporáneas, hoy es un hecho lo que en 1982 fue ficción emanada de la intuición de David Cronenberg. Hoy es una realidad la productora de su Videodrome, Spectacular Optical, ¿no? Organización política abocada a la sujeción de las existencias a la obscenidad de las imágenes. Esta política para la expansión de la prostitución de las subjetividades y de los objetos hace de los primeros unos destituidos de su profundidad, justo al ser perforados hondamente, además de ser utilizados como meros pretextos, lo que implica que dejan de ser reemplazables y únicos, y que más bien devengan intercambiables, que ya no se diferencien de una cosa. Ya para terminar, las últimas ideas, ahora sí, el propio Gerard Bachmann, este psicoanalista y filósofo tan abocado a pensar la imagen, ¿no? Él se pregunta por qué hoy en día tenemos esta obsesión por capturar imágenes o filmar todo. Y él cree que tiene que ver con algo que no pudimos ver nunca en el siglo XX y que por lo tanto es una especie de revancha, ¿no? Al no haber podido ver lo que ocurrió ahí, ahora queremos verlo todo como tal, ¿no? Él dice esto, dice, la alocada multiplicación de fotografía responde a la fantasía de ver todo y conservar todo. La fantasía de ver todo y de conservar todo es la alocada respuesta al siglo XX que no vio nada, dice. En este sentido, Jean-Luc Godard tenía razón. La economía actual de las imágenes se funda en un pecado original. Para él, el del cine. No haber hecho imágenes del exterminio de los judíos, precisamente. Las cámaras de gas, pero también antes las calamitosas trincheras del 14, el genocidio armenio y después el Gulag, los campos de reeducación aquí y allá y el resto. El problema ya no es que exista lo irrepresentable, sino que parezcamos en pleno duelo por la ausencia de imagen de lo irrepresentable. Duelo inconsolable, y todo el mundo hace imágenes todo el tiempo de todo. La superabundancia de imágenes se encara con la falta, la locura de ver todo hace frente a la ceguera de ayer. Hoy todo se presenta como si ningún suceso debiera escapar a los ojos de nadie. Ver todo, no perder nada y conservar todo. Estas tres cuerdas trenzan la fantasía actual. El mundo se divide entre el pequeño número que escondió todo, habla de los nazis, de los exterminios, etc., y la inmensa mayoría que se lamenta no haber visto nada. Entonces compara ese fenómeno de no haber tenido como tal filmación de los momentos en los que los judíos morían en las cámaras de gases, lo compara, lo contrasta con el momento de las Torres Gemelas que todo el mundo vio en vivo y en directo, ¿no? Es decir, esos dos momentos marcan para él dos puntos en la modernidad como tal, occidental, por supuesto, ¿no? Es decir, el no haber podido ver algo se tradujo en querer verlo todo como tal, ¿no? Pero hay algo ahí no elaborado, imposible de ser elaborado y por siempre perdido, que parece ser que causa que queramos verlo todo. Entonces, dar pauta a ver todo como rectificación de lo que no se pudo ver, en efecto de una frustración.
La ruptura de los límites abrió pues la era de la frustración de alguna forma, eso en términos de Lacan, que hoy no voy a explicar mucho qué es lo que entiende, pero podría decirse que vivimos en algo así como la era de la frustración, ¿no? De manera hipotética, y para terminar, ahora sí, puedo decir que el erotismo, la conversación, la tumescencia de la que hablaba Salvador Novo, entraron en aguda crisis a raíz del exterminio judío y paulatinamente son suplantados por lo porno, lo imaginario, la continua de tumescencia. Gracias. Me parece muy interesante como, bueno, la parte del goce y, bueno, goce, pornografía y deseo, erotismo. O sea, el deseo como algo que transforma, o sea, el desear llegó a transformar o buscar la forma de, no sé, pensé en esto del coleccionismo, o sea, como esto de buscar imágenes y no perder, querer conservar todo, como no poder elaborar los duelos y entonces colecciona. Qué bueno que están aquí, ¿no? Las referencias que yo les tengo preparadas sí están mucho más cercanas a problematizar la relación que hay entre esto que ubicamos como erotismo y pornografía. Yo titulo este trabajo como porno erótico pensando desde un inicio que cuando yo aluda a este término va a ser con la intención de que no considero que las líneas que dividan los productos culturales que están ubicados como pornográficos o eróticos sean en todos momentos tan claras, ni tampoco que puedan mostrar una serie de criterios desde los cuales podamos acceder a otros productos teniendo esas referencias y ubicarlos como pornográficos o eróticos, ¿no? O sea, me parece que es problemático la relación. Entonces, para precisar justamente esta diferencia, comienzo diciendo que en ambos casos se trata de regímenes semióticos complejos, distinguibles a partir de diversas coordenadas. Una de ellas, y la que quizá sea preponderante, es el canon que impone la industria del entretenimiento. Es recurrente escuchar críticas sobre productos culturales a partir de aspectos técnicos. Así, una película, novela, fotografía o pintura es buena o está bien realizada en tanto cumpla con los criterios que validan su adecuada ejecución. No obstante lo anterior, con demasiada frecuencia advertimos que el criterio económico se privilegia, por lo menos en cuanto al manejo de los productos en el mercado. Al respecto, cabe señalar que lo que se califica como pornografía es uno de los géneros que más ganancias produce dentro de la industria audiovisual. Cuando adjudicamos valores a los productos culturales, inevitablemente les insertamos códigos morales. Pornográfico versus erótico tiene un cierto efecto anestésico hacia el carácter subversivo de esas imágenes. En un análisis retrospectivo podemos notar que mucho de lo que se consideró pornográfico ya no lo es. Esto nos llevaría a pensar que las imágenes o acciones no mantienen su carácter subversivo por siempre, pues si bien pueden ser disruptivas en un momento, luego suspenden o pierden dicha capacidad. Pareciera tratarse de una vida incierta e insegura, impredecible e incontrolable, muy cercana a la del ser humano. La proliferación de páginas web con pornografía mainstream y alternativa, los festivales, workshops, eventos para celebrar producciones pornográficas, las comunidades virtuales y reales, la apertura del mercado para films que representan minorías sexuales y un largo etcétera, indican la movilidad y cambio en términos de representación de la sexualidad por vía de la pornografía. Lo pornoerótico, aunque es sostenible decir que nuestra cotidianidad es fundamentalmente visual, el tema que nos ocupa no trata de lo visible, sino de las representaciones y sus pliegues.
Lo pornoerótico, como parte de la producción cultural, refiere a un orden discursivo caracterizado por abocarse a lo visible y lo audible de las representaciones de nuestras prácticas sexuales. De acuerdo a esto, si la industria del entretenimiento trabaja con y sobre experiencias placenteras y se inclina cada vez más hacia los bordes o límites perceptuales, el criterio para situar los productos es el umbral de afectación. De ahí podría deducirse que los géneros son necesarios como etiquetas que orienten al consumidor, erótico, pornográfico, comercial, didáctico, etc., asumiendo que la norma del consumo, que intenta generalizarse, se suspende en cuanto entra al juego de la singularidad del que consume. Así, el potencial performativo del producto depende no solo del consumo, sino de cierta conexión entre ellos. Quiero subrayar que estos productos muestran algunas de las adulteraciones posibles de las normas y también de la ley, los desgarres de códigos semióticos, pulsionales y ontológicos que van desde el orden religioso, moral, legislativo, económico y político, hasta la mezcla e hibridación entre ellos. Considero que uno de los aspectos más interesantes es que, a pesar de mostrar el funcionamiento e incluso al cuestionar dichos códigos, no rompe esa relación. Y no me refiero a que sostener la tensión entre la norma y su negación sea lo que permite incrementar su distribución, sino a que dicha tensión afirma su radical componente paradojal. Como Foucault subraya, abro cita, la actitud del individuo respecto de sí mismo, la forma en que asegura su propia libertad respecto de sus deseos, la forma de soberanía que ejerce sobre sí, son un elemento constitutivo de la felicidad y del buen orden de la ciudad. Cierro cita. El cuerpo es el soporte material de las experiencias y el placer y el goce resultan ser de las que más incógnitas nos generan. Somos animales simbólicos porque estamos atravesados por el lenguaje. En este sentido, la excitación no se reduce a carne y fluidos, pues al ser atravesados por el deseo del otro, acontece la posibilidad de acceder a la voluptuosidad, al dolor, la risa, el sufrimiento, lo absurdo y otros implicados en el intento de simbolizar la angustia que nos genera ese desorden. Quizá por ello, la inscripción del sexo en la lista de prácticas prohibidas sea tan bien recibida, pues resulta una manera relativamente sencilla de no hacernos cargo de ello. El placer arroja a la conciencia sus límites e impotencias, la encara con su incapacidad para domesticar sus impulsos, establecer su unidad, imagen e ipseidad. Además, el goce recuerda al cuerpo su estado prístino, carente de símbolo. De acuerdo a esto, la comprensión fisiológica es impensable fuera de su comprensión semiótica. El cuerpo pensado, imaginado, es cómplice del pensamiento y sus alianzas pulsionales. En Más allá del principio del placer, 1920, junto con Lo siniestro y Pegan a un niño, hallamos tres momentos claramente alejados de la satisfacción. Aparece lo real en forma de miedos, fantasías, lo siniestro, el yo soy pegado. Asistimos a la presencia de la pulsión de muerte freudiana. Es la primera vez que vemos aparecer a esta pulsión como consecuencia de los impases de la clínica. Cuando Lacan promueve el retorno a Freud, lo hace desde sus aportaciones y agregándole las muletas nuevas de la ciencia: lingüística, lógica matemática, antropología estructuralista, otras, y desde la filosofía de Hegel, Husserl y Heidegger. Es significativo en este sentido que el primer concepto o de los primeros conceptos relacionados con un tema sea el de pulsión de muerte. Lacan lo extrae no de Freud, sino de Hegel, del genus, y está referido al derecho al usufructo, el goce como objeto de lucha jurídica por la propiedad. Por ello aparece como pregunta: ¿quién goza? ¿De qué goza? ¿Goza mi cuerpo o mi cuerpo es gozado por otro? ¿Este goce es mío? ¿Dónde está el límite a este goce? Lacan aborda el tema a través del derecho y de la moral. Es una ruta que tiene que ver con las relaciones sociales como reguladoras del goce. Hegel introduce esta noción de goce separando el del amo y el esclavo.
Viene a decirnos que en los orígenes el amo adopta una postura de renuncia a este. Es interesante destacar cómo la producción pornoerótica es legible como un esfuerzo por desintegrar a través del juego entre planos, encuadres, excesos y repeticiones la insistencia por precisar fronteras entre el cuerpo juzgado como propiedad de la conciencia y el cuerpo apreciado como lugar de pulsiones. El ser humano, al elegir exponerse al potente dispositivo de la imagen pornoerótica, preeminentemente visual y auditiva, también prueba los recursos disponibles para crear experiencias de diversos órdenes sensuales. El despliegue del potencial imaginario pornoerótico no radicaría en lo que dichas imágenes representan, sino en su capacidad para desempeñarse como escenarios cuerpos vacíos, moldes que sostienen y reinauguran la posibilidad del juego implicado en las prácticas sexuales. En este sentido, el espectador hace uso de las imágenes visual auditivas como referentes para relacionarse con algo de sí, lo que podría plantearse como un tipo de encuentro que en su establecimiento comporta reglas. Pues la oferta de productos depende de soportes técnicos para archivarse, exponerse, distribuirse y consumirse. Dependiendo del medio serán las reglas. Por ejemplo, una revista conlleva referencias como montaje, encuadre, marco, luz, tonos, etc., que son propios del signo fotográfico. De igual modo sucede con el cine, la literatura, el teatro, entre otros, propiciando que sea esperado y legítimo que las críticas se inclinen sobre el manejo técnico, lo que suele relacionarse con la calidad como criterio. En relación a lo anterior, y desde una perspectiva semiótica, cabe apuntar que los signos no sustituyen una realidad por una dimensión lingüística, sino que hacen de lo real un espacio para el lenguaje. Introducen la palabra dentro de las cosas, configurando el mundo en registros disímiles. Con base en esto, los dispositivos figurales no representan, sino que fundan la representación, atraviesan lo real con sus códigos, disponiéndolo como realidad, conjunto de signos, sustituciones simbólicas. Por ello, e inevitablemente, lo pornoerótico reformula y actualiza los dispositivos a partir de los cuales confeccionamos e industrializamos los límites de lo que llamamos realidad. Un juego en el que las reglas preexistentes pueden reconocerse, recomponerse, deformarse, romperse o solo repetirse. Si las imágenes son ausencias que interpretamos, es posible leerlas desde sus indicios. Podemos pensar e interpretar un cuerpo desnudo desde la obliteración de lo privado, a partir del discurso que lo politiza, socializa y publicita, como referencia de asociaciones de prácticas sexuales vinculadas con lo que se consume en los medios y su función en la sociedad. La visibilidad de la sexualidad, en gran parte, es corolario de movimientos sociales que, al asumir una posición política crítica, muestran la polivalencia de los recursos de la imaginería sexual. Cierto que funcionan como agentes represivos, de apropiación, dominio, repetición y sumisión, pero al mismo tiempo operan como referentes imaginarios formativos de la proximidad de los cuerpos y plantean esbozos de la reproducción de prácticas y discursos que impactan en la fantasía, formulando representaciones del deseo susceptibles de sorprender al consumidor. No por las imágenes, sino por el hallazgo de la cualidad de inconstante en la aparente constancia de sus prácticas. De acuerdo a esto, las facultades formativas del consumo visual, en tanto afecta el modo en que percibimos y articulamos pensamientos a partir del orden imaginario, hacen inteligible por lo menos tres aspectos. 1. La inestabilidad en la relación imagen, placer-goce. 2. La problemática sobre qué de la fantasía, integrada por lo privado de lo sexual, se vuelve público en las producciones de la industria pornoerótica, es decir, de qué locus, pensando en deseos y afectividades, se trata. Y 3. Si el deseo dispone, estructura y transforma la percepción del sujeto sobre el mundo, pareciera comportarse como estrategia de subjetivación que incorpora la función estética en el sujeto y su realidad. En estas prácticas de consumo, la fantasía ha dejado de ser privada, invisible e hipotética, para situarse como horizonte de relación con el mundo sensible.
Entonces, se trata de la satisfacción de la demanda en los signos fetichizados del cuerpo, es decir, de salir de eso que llamamos realidad y vivir la que se propone en la pantalla. Los supuestos de que lo que vemos es un estímulo inmediato y directo para lo que hacemos, junto a que el propósito de estos productos es provocar una respuesta física de excitación, conducen las críticas hacia posturas moralistas. Algo que nos influye traza una relación directa de recepción unidireccional, pero lo que nos forma implica un complejo entre producción, circulación, apropiación y transformación colectiva en imágenes. En este sentido, el potencial de afectación de lo que se consume se actualiza y dinamiza porque el estado de cosas del contexto lo concede. Así, las prácticas sexuales asociadas al consumo de imágenes no ocurren en virtud de conductas inducidas, sino como pautas de reproducción imaginaria y simbólica, lo que supone que las fantasías no se restringen a la contemplación. Se trata de acciones psíquicas, perturbaciones creativas, formaciones que desfiguran mundos, proyecciones y realizaciones imaginarias de deseo que se erigen como una arquitectónica de escenarios libidinales. Si la representación sexual forma mundos simbólicos, la función crítica de representarse en lo sexual permite una experiencia de re y desconocimiento, en la cual la imagen especular ilumina el contexto de identificaciones que acompañan los modos de relación con los otros. En este sentido, aun cuando lo que creemos debe ser la sexualidad oblitere su potencial creador, eso no implica la ausencia de satisfacción de la tensión de la carne, fluidos y sus representaciones, ni ausencia de goce en el descontrol y desbordamiento, ya que si la respuesta física de situación puede anunciar que la carne y fluidos yacen atentos para, por ejemplo, la masturbación, su soporte imaginario podría invisibilizar tácticas de placer, de posiciones y de interacción con otros cuerpos en su dimensión fantasmática, que demandan eso para adquirir materialidad. Así, en tanto el goce se opone al principio del placer, se distancia de él hasta el punto de asociarse no al bienestar, sino al dolor. El goce se extiende más allá, es el todo, lo intolerable, incluido lo doloroso, el sufrimiento del síntoma, un exceso que nos acerca a la muerte. Lo pornoerótico, subsumido a categorías políticas censoras, incide en los cuerpos empleados para la producción de experiencias placenteras. En esta industria, el cuerpo es un mecanismo, parte integral y fundamental de una tecnología social, portadora de discursos normativos que en ocasiones actúan en forma pedagógica sobre las prácticas sexuales, gustos o placeres, instruyendo sobre cómo tener sexo, con quién, en qué situaciones, en qué lugares, cómo responder, qué usar, qué decir y hasta qué silenciar. Quizá este sería su costado de mayor claridad, pues en su etimología, pornografía, alude a lo que ya mencionó justamente, ¿sí? Y tendría justo también operaciones interesantes para discutir, ¿no? Quizá lo podamos abrir en la parte de comentarios. Algunos de los juicios más severos sobre este aspecto se apoyan en la interpretación moral, que ubica a la sexualidad y sus transformaciones como ejemplos claros de la crisis, decadencia y deterioro crónico social, económico, ecológico y político, sin advertir los modos en que la lógica del tardo capitalismo requiere del espectáculo, la fetichización, la exhibición y el cinismo como medios de asegurar su actualidad. Aunado a lo anterior, si bien la división entre público y privado permite dar coherencia a ciertos comportamientos sexuales y los espacios que les designamos, hemos de considerar que el lugar del consumidor se aproxima más al de la teoría reducida a un pusilánime silencio que a la vitalidad del acontecimiento. La persistencia en tratar de encontrar una definición pareciera solo concernir a las instituciones jurídicas, pues para condenarla y censurarla hay que identificarla.
Empero, se ha caído en debates que intentan trazar una distinción entre lo erótico como algo placentero, inocuo y permisible, y lo pornográfico como aquello repugnante, obsceno y condenable. Considero que es un engaño, no solo porque en la recepción se producen efectos distintos, sino porque históricamente es prácticamente imposible sostener tales diferencias. En los años 70, el cine porno comienza a salir de sus guetos e ingresa al circuito de las salas de exhibición con películas como The Throat, The Devil Miss Jones y Behind the Green Door. No solo el género aprovecha los recursos visuales y sonoros brindados por el cine comercial, sino que incluso tenemos la consolidación de manuales o guías, como la guía del pornógrafo de Stephen Siplow, muestra del filtro de una mirada masculina heterocentrada. Por otra parte, en 1979, a través de la creación del grupo Women Against Pornography, encabezado por Catherine McKinnon y Andrea Working, la pornografía se reposiciona como uno de los más importantes temas a discutir dentro del movimiento feminista norteamericano. La postura radical de McKinnon, desaparecer el porno, es cuestionada en el simposio Hacia una política de la sexualidad en la Universidad de Columbia en 1982. Carol Vance, Gail Rubin y Linda Gordon consideran que, abro cita, la sexualidad es a la vez un terreno de constreñimiento, de represión y peligro, y un terreno de exploración, placer y actuación. Centrarse solo en el placer y la gratificación deja a un lado la estructura patriarcal en la que actúan las mujeres. Sin embargo, hablar solo de la violencia y la opresión sexuales deja de lado la experiencia de las mujeres en el terreno de la actuación y la elección sexual. Este debate que hubo entre McKinnon y otras mujeres me parece interesante porque sitúa una puesta en juego del discurso de reivindicación no solamente político, pero sí, en relación a cómo ha sido manejada la imagen de la mujer en la industria pornográfica. Lo que le responden a McKinnon es que no habría por qué quitar, aunque se pudiera, que eso, o sea, sería una pregunta interesante si es posible, quitar la producción justamente pornográfica, sino que habría que intervenir el medio, transformando los guiones, cambiando justamente las posiciones, es decir, resignificando lo que se está distribuyendo en el consumo, ¿no? También es interesante en ese sentido cómo ellas están cuidando que no se desvíe la crítica a un discurso que coloque esta construcción cultural de lo que implican las mujeres y la feminidad, ¿sí? Esa construcción, que no se desplace justamente a un lugar de ejercicio de poder como se había venido conociendo con los hombres, ¿sí? O sea, desde ahí justamente el discurso del feminismo tendría varias aristas para que nosotros con cierto cuidado entremos a él, porque justo no se trata de intercambiar un lugar por otro, sino que la discusión se trata de otra cosa. En base a esto, el porno no se reduce a la exhibición en primeros planos de genitales, la simulación de orgasmos o la puesta en escena de cuerpos turgentes e inagotables, sino que quizá uno de los principales problemas al plantearlo sea vincular el sexo al género de modo directo y unifásico para luego derivar al segundo del primero, lo que favorece generalizaciones sobre los roles sexuales, pasivo-activo, impulsivo-afectivo y otros, que por supuesto eliden condiciones determinantes como clase, orientación sexual, contexto, tradiciones, etc. Bajo la lógica de que existe una sexualidad políticamente correcta, el resto resulta ser no solo algo desviado en términos de salud física y mental, sino criminal. O sea, pareciera como si ciertas prácticas sexuales que salen de la norma inmediatamente pudieran criminalizarse, lo cual opera también en ciertos registros sociales, el discurso social, ¿no? La proposición es desculpabilizar el placer, evitando que el feminismo se convierta en una nueva normativa moral sobre la sexualidad femenina, pues ni hombres ni mujeres hetero u homosexuales
encontramos placer y goce en las mismas cosas, ni de igual manera. Al respecto, recordemos que la pornografía alternativa tiene en Annie Sprinkle como muestra. En 1990, en uno de sus performances, utilizó por primera vez el término post-pornografía, expresión del artista Wim van Kempen. Su performance consistió en que ella invitaba al público a explorar el interior de su vagina con un espéculo, ¿sí? O sea, es un instrumento que se utiliza justamente en la revisión ginecológica, ¿no? Eso convirtió, o sea, cambió justamente el soporte, su cuerpo, incluso podríamos decir a una lectura no médica, anatómica u otra, que no era la que ella venía justamente ubicando en la industria del porno, ¿no? O sea, ofreció justamente su cuerpo como espacio, como soporte para otra lectura, ¿no? Tendríamos también a Erika Lust sobre porno para mujeres. La cineasta sueca critica justamente al porno tradicional, que su crítica es en varios lugares. Uno de los principales es que las historias no solamente sean explícitas y que estén basadas en fantasías masculinas, ¿no? Sino que se recae justamente en estos modos de intercambio cotidiano, en donde la posición del activo y el pasivo caen en lugares fijos, ¿no? Una de sus películas es The Good Girl, y es un corto que tuvo más de 2 millones de descargas en un par de meses, ¿no? O sea, probablemente ustedes lo conozcan, ¿no? Es bastante conocido. En estos productos, la sexualidad no queda presa de la genitalidad, ni la narrativa visual, es el acercamiento, desarrollo, desenlace y eyaculación masculina. Se trata del uso de la categoría como ámbito de exploración de la sexualidad y de intervención política para subvertir la imagen que la heteronormatividad ha construido de nuestra sexualidad. Acciones que van contra las reglas de normalización, apertura de espacios de empoderamiento que utilizan el cuerpo como herramienta para esclarecer la pedagogía sexual y moral que lo envuelve. Les traje unas imágenes. ¿No? La revista de Playboy está mostrando un modo en cómo se está capturando ese cuerpo, ¿sí? Bajo ciertos acomodos visuales que tienen que ver con la luz, la disposición, cómo está justamente ubicado el cuerpo, cómo está la mirada, el rostro, el peinado, está justamente coordinado con una sección áurea, ¿no? Para que resulte armónico al verlo, está equilibrado, ¿sí? Y tendremos una imagen de un cuerpo muy similar, bueno, un periódico de nota roja, ¿sí? Que además casi siempre usa esas imágenes, y al lado aparece un muerto o el asunto de algún jugador de fútbol u otras, ¿no? Entonces el soporte podría hacernos pensar que sí hay un cambio en cuanto a lo que estamos registrando como imagen de ese cuerpo, si no desnudo o desvestido, que sería interesante también hablar de eso, por lo menos sí casi mostrado así. Y si sacáramos esta imagen y la colocáramos en la portada de Playboy, tal vez no tendría un gran cambio, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor, ¿no? Y Playboy a veces es leído justamente como en relación a cómo se construye la imagen, como imágenes eróticas, ¿no? Algunas de ellas. Tendríamos, por ejemplo, una revista para mujeres, ¿no? Y la disposición de los elementos también resulta significativa. Quizás si quitáramos el texto y la imagen se presentara sola, no tendría tampoco de una manera directa la ubicación como material pornográfico, no necesariamente. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, esta otra que es un cartel que es de una imagen de David LaChapelle, podría muy bien vincularse a Gruber del Origen del Mundo, por ejemplo, ¿no? En pintura, ¿sí? Nada más que acá el soporte técnico, bueno, es fotográfico y alude a otro tipo de encuadre, ¿no?
esta que también es de David LaChapelle, que no sé si ubican la producción del fotógrafo, ¿no? Que si quitamos el fondo, la imagen bien podría caber o en la de Playboy, o en la de Nota Roja, o en otra. ¿Sí? La que se... Igual, ¿no? Aquí sale Sharon Gold, que es Mama Makeup, así la conocen, ¿no? Es una de las que más demandan para maquillar. Por ejemplo, en una de las giras de Madonna, es la que se encargaba de estar maquillando, ¿no? A los que salen al escenario y tal, y a varios otros, ¿no? Entonces la exposición aquí del cuerpo tiene justamente un rango de operatividad en cómo de entrada rompe los esquemas o cánones de los cuerpos que esperamos observar desnudos en una revista o en una exposición de arte, ¿no? Y el manejo justamente de LaChapelle, que suele ser extremadamente pulcro y además incorporar otros elementos que lo vuelven kitsch, ¿no? Es complejo el asunto de leer las imágenes de LaChapelle. Permite entrar a esto sin que sea o resulte de manera directa una confrontación que nos aísle de la imagen, pero tiene mucho más que ver con el tratamiento técnico. Si esta imagen la expusiéramos con otro tipo de paleta cromática, probablemente el impacto sería distinto, ¿sí? O sea, alcanzaríamos a leer carne, por ejemplo, y ciertas condiciones en la piel ahí, ¿no? Claro, que ya el modo como está ubicada, con el cuerpo del hombre abajo, bueno, ese ya es otro, ¿no? Otra parte discursiva, ¿no? La que sigue. Bueno, esta es de Hannah Newton, son dos imágenes. Muy probablemente la de la derecha podría igual ser ubicada en la portada de Playboy y en ese etcétera, ¿no? O sea, tampoco de manera inmediata hay una distinción entre que pueda resultar una imagen pornográfica o erótica de un modo sencillo, inmediato, ¿no? Me pareciera ofrecernos justamente o requerir de un cierto contexto para entrar a la ubicación de esa imagen, ¿no? La que sigue. Bueno, igual de Hannah Newton, dos, particularmente la de la izquierda, que ubica otro tipo de referente en cuanto a el hombre, en la disposición del cuerpo, el escenario, ¿no? También, bueno, en la industria pornográfica integra justamente otro tipo de productos que no son de manera inmediata tan consumidos, pero existen, ¿no? Y en la de la derecha, quizá justamente con un cambio en la iluminación, pues podría pasar por alguno de las imágenes de alguna película ubicada como pornográfica, ¿no? Por la disposición específicamente del cuerpo, ¿no? Bueno, y esta es de una revista pornográfica que por la calidad justamente de la técnica, de la toma, si lo ubicamos en otro lugar, pues pareciera que puede sumarse a esa lectura, ¿no? O sea, tampoco hay algo claro o evidente. O sea, tal vez si la colocáramos sin el fondo y en la portada de este periódico de Nota Roja, que sería complicado porque regularmente se ocupan justamente mujeres, ¿no? Pero si la colocáramos ahí, cambia la lectura que le damos a ese cuerpo. Igual en la de las revistas, ¿no? Y probablemente algo desde este lugar pudiera darnos algunas claves para acercarnos a las producciones fílmicas, ¿no? Y, digamos, hacer un ejercicio de reflexión mucho más exigente en cuanto a si realmente estamos observando lo que dicen que es lo que debemos observar, ¿no? Esta es una del performance el que les comentaba. Hay otras, no quise tampoco saturarlos con esas imágenes, ¿no? Está la página justamente, no es la única acción que hizo en relación a esto, hay varios cortos, videos, ¿no? Y tiene un trabajo interesante. Gracias.
El acceso a la pornografía visual y auditiva se relaciona con la capacidad adquisitiva, la instrucción académica, la zona geográfica y otros. Hechos como la generalización del acceso a Internet facilitan la popularidad afianzada por la circulación de lo virtual en el imaginario colectivo. Pero, a pesar de que la cotidianidad se encuentra saturada de íconos, es regular que haya precariedades al momento de leerlos. La exigencia del transeúnte consumidor suele recaer en aspectos como lo hiperreal en su costado de experiencia perceptual, donde la realidad retrocede a sus imágenes, obturando la capacidad de distinguir el tipo de imagen de que se trata. Así, la anuencia del consumidor, en ocasiones, solo busca ir más allá del último shock audiovisual. Es muy significativo, en paralelo justamente a lo que acabamos de ver, la pedagogía que se ejerce sobre lo sexual, ¿no? Aparece como otro tipo de práctica para normalizar, a la par de, por ejemplo, el modo en cómo se hace el manejo de las imágenes en los noticieros, de secuestros, torturas, asesinatos, sucesos con los que convivimos a diario, ¿no? Noticias de degollados, asesinados, secuestrados, utilizados para legitimar dictámenes de poder también en relación a la vida y la muerte, ¿no? Desde el siglo XVII, las sociedades occidentales desarrollaron tecnologías para entrenar y vigilar a los individuos. Largo programa ortopédico para convertirlos en cuerpos de inscripción, de penas, sufrimientos, hasta situarlos como objetos de explotación económica e ideológica. Es interesante notar cómo los cuerpos son valorizados positivamente en relación a su capacidad de consumo y producción, y en cuanto eso se pierde, su valoración es moralmente negativa. En este tipo de consumo no es determinante el género, edad, grado académico. En el campo de la fantasía y el simulacro pareciera que no hay esa discriminación, ocurre más bien en otros lugares, ¿no? Lo pornoerótico no inventa fantasías sexuales. Su potencial creativo se limita en relación a su doble imperativo, referencial e hiperrealista, y económico, a materializar poniendo en imágenes seductoras guiones sexuales latentes o patentes. Ofrece algunos tipos de cuerpos, de posiciones y de prácticas que forman parte del establishment. La fabricación de subjetividades junto a la determinación de contornos identitarios implican procesos de socialización desde los cuales se interiorizan normas de comportamiento relativos al sexo, género, sexualización, por ejemplo, establecidos y legitimados a través de una serie de representaciones políticas y lingüísticas que actúan desde el momento en que el ser humano es introducido al lenguaje, al orden simbólico. El orden del cuerpo simbolizado, que implica la experiencia del placer y del deseo erótico de dichas representaciones sociales. De los principales regímenes discursivos que atañen al tema está el derecho, la medicina, la religión, campos que forman representaciones hegemónicas y producen imágenes estigmatizadas de la sexualidad, desde las cuales se definen ciertas orientaciones, prácticas, usos y productos como abyectos o contra natura. En este sentido, la pornografía y el erotismo podrían ser leídos como modos del ejercicio de resistencias, de cuestionamientos, de resignificación valorativa de los tipos de categorización dominante. Pues, al cuestionar etiquetas sexogenéricas, hombre-mujer, masculino-femenino, así como comportamientos sexoeróticos impuestos tanto por el sistema heterosexual como por la homonormatividad de las comunidades, se evidencian partes de lo que no se sujeta a las significaciones monolíticas. Así, sería interesante reflexionar sobre si el porno es ubicable como una práctica de subversión política, ya que no se ajustan a lo que podría escucharse como buen sexo y la buena manera de practicarlo, pues incluso llega a ser percibida como utopía sexual, un no lugar idealizado. Hasta aquí dejo. Gracias. Muchas gracias, Tania. Abro el espacio para preguntas de ambas ponencias. Gracias. Para Tania, me gustaría si pudieras profundizar en
hablabas de, dependiendo de dónde se ubica, en qué contexto una imagen cambia de ti, erótica, pornográfica. Volviendo, o mejor dicho, pensando en la imagen que está ahorita proyectándose, el contexto es que es un performance, es una pieza de arte. Bueno, en Japón hay salones donde las mujeres hacen esto y son consideradas fotografía, ¿no? Es lo mismo, solo que dos conceptos o dos contextos diferentes. Considero que la posibilidad, que no es la única causa, pero que la posibilidad de estar contrastando, ¿no?, ejercicios de producción de objetos culturales en diferentes lugares, en diferentes momentos, que apoya la tecnología, ¿no?, nos permite reflexionar sobre qué tanto nuestro modo de percibir esos objetos y de interpretarlos encuentra un límite en el intento de universalizar esa lectura e interpretación. O sea, es decir, dentro de un sistema cultural existe el establecimiento de ciertas coordenadas para ubicar lo que se produce. Ya hacia el interior hay una problemática porque institucionalizamos esas coordenadas y las instituciones no producen ese tipo de discursos de un modo ingenuo o sin una intención. O sea, hay algo que les permite sostenerse y también circular otro tipo pues sí, de relaciones, ¿no?, digamos. En ese sentido, la imagen, para ser incorporada y consumida y también distribuida en nuestro sistema cultural, adquiere en la lógica del arte o del ejercicio artístico una posibilidad para poder entrar sin mayores problemas, de entrar así, ¿no? Y ha ocurrido mucho con, por ejemplo, pienso en la congelada de uva, ¿sí? Si ese tipo de performance se hiciera en otro espacio, estaríamos hablando de otro tipo es otro requerimiento para producir la lectura, ¿no? O sea, para quienes no ubiquen, esta chava, lo que, bueno, congelada de uva, surge porque en un performance lo que ella hace es masturbarse justamente con una congelada de uva, ¿no? Y ha tenido otro tipo de acciones, como por ejemplo soldarse un cinturón de castidad, ¿no?, y otras. Entonces, tiene un texto por ahí escrito, ¿no?, dentro de la institución que permite sostener el discurso a partir de la categoría arte. Bueno, eso ya se coordina desde otro lugar. Si lo sacáramos de ahí, requiere de otro tipo de actividad, ¿no?, interpretativa, y así podríamos moverlo, ¿no? Ahora, por supuesto que estamos en la lógica de que no hay esencias, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo aquí es que son productos, efecto del trabajo humano y de la fantasía y de la creatividad y etcétera, que encuentran su lugar de inserción en ese registro de intercambio cultural y que depende de su época, ¿no? Entonces, sí considero que es importante mantener una cierta distancia para con aquello que nos dice cómo debemos mirar y leer e interpretar. O sea, es un trabajo que también nos compete a nosotros, ¿no? O sea, puede ser que encontremos que haya algo ahí que pudiera vincularse con el modo en como nosotros o tal autor o etcétera aborda tal tema, ¿no? Pero de facto asumir que ahí hay un objeto pornográfico, o que es como asumir que ahí hay una mujer o ahí hay un hombre y ahí hay etcétera, ¿no? O sea, son como construcciones bastante fallidas, ¿no? Yo también para Tania, en un momento hablaste de esta censura, ¿no?, y de como el ideal utópico de la sexualidad, ¿en qué momento comenzó este ideal
¿no? ¿Y qué opinas tú acerca de lo que hace la sociedad con la sexualidad? Pienso en la dificultad que existe en plantear un momento con claridad para la emergencia de el modo en cómo idealizamos el objeto que deseamos, ¿no? Ya, por ejemplo, en Platón es muy nítido el modo en cómo el deseo se muestra como anhelo de aquello que no se tiene, ¿no? Y que hay una dificultad en cuanto a cómo nos acercamos a eso y a partir de qué, y cómo también el soporte de la imagen, o sea, lo que miramos, puede engañarnos en relación a lo que estamos esperando obtener o tener, ¿no? Cuanto al deseo. Históricamente, los seres humanos hemos hecho eso, o sea, producimos justo escenarios, momentos que pudieran colocarse como absolutos por tan perfectos que nos parecen, incluso el otro, ¿no? En una mesa anterior hablaban de esta construcción en cuanto al amor del otro como alguien pues, perfecto, ¿no? Y cómo en el acercamiento hay algo que va cayendo de esa perfección, porque no está en el otro, está a partir de lo que nosotros colocamos ahí, ¿no? En relación a eso, considero que el ejercicio de las prácticas sexuales en la contemporaneidad está demasiado atravesado por discursos que no necesariamente se producen ahí, o sea, no necesariamente en el ejercicio de la sexualidad hay un inmediato requerimiento por hacer distinciones entre a partir de qué puedo yo tener una experiencia placentera o no. O sea, hay un contacto distinto, ¿no? En las experiencias, pero el modo en cómo nosotros estamos justo vinculados con el otro también hace operativo el discurso de ese otro, y ese otro también está inclinándose a normar nuestras prácticas, no solamente en el ámbito institucional, por ejemplo en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela, estoy pensando en las instituciones, suele todavía ser motivo de sanción el ver a una pareja besándose, ¿no? Abrazándose. O sea, hay algo que ocurre en algunas personas que están vigilando el discurso de esa institución que hace que vayan y separen a esos dos, por ejemplo, ¿no? O a esas dos, o como sea. El asunto es cómo se va justo incorporando eso como algo, le voy a decir entre comillas, como algo natural, o sea, como si tuviésemos que estar vigilando que las experiencias placenteras no salgan en cualquier momento, ni con cualquier persona, ni etcétera, porque necesariamente están vinculadas a algo malo, y lo estoy pensando totalmente en el sentido moral, absolutamente, ¿no? Entonces, desde una lectura, digamos, teórica, ¿no? Podríamos hablar de cómo se puede trabajar con esos conceptos, ¿no? A mí lo que me interesa ahorita sería situar cómo los vivimos nosotros. O sea, es decir, qué tan operativa realmente es la diferencia a nivel visual de las imágenes para que pueda sostenerse como argumento de que sí hay una diferencia entre lo que comercialmente se vende como producto pornográfico y lo que se vende como producción erótica, ¿no? Nosotros, pensarlo nosotros. A mí me parece que no, que es muy difícil encontrar esa diferencia, y que más bien hay producciones que tienen una calidad, y sí estoy pensando en que están técnicamente cuidadas, realizadas, que están preocupándose por cómo se va a mostrar el ángulo, tal cosa, ¿no? Y hay otras que no lo tienen. Pero de ahí a plantear que eso es que sitúa una diferencia como sustancial, ¿no? En el objeto que es erótico y el que es pornográfico, yo no alcanzo a visibilizarlo.
O sea, me parece más bien que la problemática del placer y del goce es mucho más compleja y que a veces puede sostenerse en este consumo visual con claridad. Muchas otras no, y en general no lo requieren. O sea, en general no lo requieren. Hay incluso un exceso consumimos en exceso, también como menciona Gibran, imágenes, y desde como yo lo leo, generalmente no sabemos leer esas imágenes. Por poner un ejemplo, los grandes espectaculares del Palacio de Hierro, ¿no?, de esta Ana María Olavenaga, que le revitalizó todo el consumo que tiene justamente esa empresa, son susceptibles de poder sostener una crítica clasista y racista, que no es privativa del momento, sino que es parte de un ejercicio histórico en nuestro país como colonia, ¿no? Y la imagen eso pasa inadvertido, o sea, vamos caminando, vamos como sea, y miramos el espectacular y quizá no necesariamente estemos pensando en eso, ¿no? O sea, sí, estamos en una iconosfera, ¿no? Por ahí diría un autor, todo está lleno de imágenes, pero ¿qué tanto leemos esas imágenes? O sea, ¿qué tanto realmente criticamos y estas cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta para Gibran, y es un poco de orden metodológico, porque tú haces como un recuento, digamos, a partir de pues, este textito de Benjamin, a partir de Freud y a partir de Arendt, que son los que más recuerdo. Pero ¿cómo lo relacionas tú con erotismo y pornografía, ya sea en el contexto en donde ellos estaban situados, porque aparte están pensando en un contexto específico, en donde también pues no hay esta cuestión del espectáculo como la vivimos ahora, o cómo la relacionas justo con nuestro contexto, porque pareciera que está como, pues yo sentía así la reflexión como muy en lo abstracto, como de sí, la espiritualidad, no sé qué, pues pero no la llegué a aterrizar como a ningún lado, ni en mi contexto, ni el contexto ni de Freud, ni de Arendt, ni de Benjamin. Entonces, ¿cómo haces esta operación para reflexionar desde eso? Bueno, lo que sí, en efecto, es una parte más, como la parte más teórica de un trabajo, como que decía, más extenso, ¿no? Trata otros temas, ¿no?, por allí. Y lo que, bueno, estaba pensando básicamente era este asunto de el contexto en el que están escritos estos textos, ¿no? Por un lado, el contexto del totalitarismo, ¿no?, como tal, ¿no? Y desde cierto punto de vista, o al menos para mí, la pornografía tiene aspiración a lo total, ¿no?, el que no se deje de mostrar todo como tal, ¿no? En ese sentido, había cierto nexo en pensar al totalitarismo, la intolerancia y el antisemitismo como pornográfico desde ese punto de vista, ¿no? De hecho, hay por ahí varios trabajos, ¿no?, que comparan esta estética, digamos, nazi, ¿no?, con la estética porno de alguna forma, ¿no? Además, en cuanto a el tipo de incidencia que tiene sobre el cuerpo como tal, ¿no? Es decir, cómo es tramado y cómo es trabajado el cuerpo. De alguna otra forma, la manera de tratar a los judíos por parte de los nazis me parece que, no exclusivamente, pero sí alcanza a concebirse como pornográfica, ¿no? En ese sentido estaba pensando justamente esos temas, es decir, cómo habría un nexo entre totalitarismo, pornografía y capitalismo, ¿no?, como tal. Es decir, la reflexión va en el sentido de pensar capitalismo como un discurso que, según algunos autores, no tiene corte, ¿no?, que es totalitario, todo lo convierte en mercancía, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no?, el universal, ¿no?, lo que estoy pensando como un punto de unión entre el asunto contemporáneo del reinado del capital como tal, la imposibilidad de salir de su sistema de gobernanza, pensándolo como precisamente cómo se asemeja, ¿no?, a lo que fue el nazismo, ¿no?, y a partir de allí precisamente ver cómo justo uno de los productos que más suelen comercializarse es aquello que se nombra como pornográfico, ¿no? Es decir, la industria más exitosa, dicen algunos, ¿no?, en términos cinematográficos, ¿no? Entonces me parece que hay algo allí
que después con Lacan lo trato de articular, ¿no? Como esta orden superyoica de gozar, ¿no? Es decir, me parece que por ahí lo estoy pensando, ¿no? En el trabajo que estoy haciendo de manera más amplia. Yo tengo una pregunta, la primera para Gibran y la segunda para Tania. Para Gibran, si nos puedes hablar un poco más de ese término que utilizaste de porno-realidad. Y para lo de Tania, justamente lo que mencionabas de discutir un poco más lo de la raíz, ¿no?, de la palabra pornografía, porque justamente salió, creo que 3 mesas el día de hoy, que se habla acerca de la raíz, hasta dónde realmente da para discutir o hasta dónde limita tratar de identificar la raíz de la palabra pornografía, ¿no? Sí, lo pensé como fue una ocurrencia, la verdad, ¿no?, cuando estaba escribiendo todo esto, pero lo pensaba muy en relación a que en este trabajo que comento, ¿no?, si bien es cierto, no es tajante, o es casi más o menos imposible delimitar qué es lo erótico del porno, cosa que está hablando Tania ahora mismo, ¿no? Es decir, pareciera que depende del contexto, etcétera, pero también me parece que el exceso de relativismo, ¿no?, puede hacer difuminar toda categoría, no solo lo porno y lo erótico, sino cualquier cosa puede ser sometida a esa perspectiva y desde allí no tener ningún punto de orientación para el trabajo. En ese sentido yo pensaba o pienso lo erótico más bien en la asociación al velo, ¿no?, este concepto lacaniano del velo, del no todo, precisamente, ¿no?, y a lo porno lo veo más bien encaminado hacia el asunto de mostrarlo todo, como había recién dicho, ¿no? Entonces, una serie de autores, ¿no?, de los cuales cité algunos, ¿no?, marcan a partir de ciertos ejemplos de la cultura diaria esta pretensión de querer verlo todo, ¿no? En ese sentido, pues que me parece que trato de desarraigar lo porno de lo sexual, ¿no?, o de coger tal cual. Es decir, lo porno no subsumirlo precisamente en una categoría sexual estrictamente, ¿no?, corporal incluso, y tratar de llevarlo más bien a una lógica de relación, ¿no?, es decir, una lógica en la que hay la pretensión de conocer el todo de las cosas, ¿no?, de qué está constituido cada cosa. La transparencia en la arquitectura es visible, ¿no?, los edificios transparentes, el asunto de tener las cámaras en todos lados, es decir, hay una cierta obsesión porque no se escape ningún movimiento de ninguna cosa, y desde ese punto de vista me parece pornográfico eso, ¿no? Una vez más, bajo este punto de dilación que tiene que ver con la tendencia al absoluto, ¿no?, que por pura definición elimina la diferencia, ¿no? Yo ubicaría lo erótico más bien del lado de la diferencia y lo porno más bien del lado de la homogenización, ¿no?, como tal, ¿no? Entonces desde allí me parece que hay una lógica muy porno propuesta desde cierto discurso dominante, que es el del capitalismo puntualmente y la ciencia moderna, ¿no?, a convertir de alguna forma que funcionemos de manera pornográfica, ¿no?, es decir, que queramos más o menos exponer las cosas como son, como se dice, ¿no? Por ahí lo pensan. Considero que da un referente de ubicación no solo histórico, sino también que abre la posibilidad de plantear qué es lo que estamos dejando fuera si solamente aludimos como pornografía a partir de eso, o sea, de una práctica históricamente ubicada, culturalmente con ciertos referentes que se despliegan en su momento y que se despliega a partir de cierto tipo de acciones, ¿no? En ese sentido, me parece que tal vez pudiera comenzar a producirse el requerimiento del término bajo una erótica, o sea, es decir, cuáles son los modos en cómo los cuerpos pueden tener experiencias o producir experiencias o ser efecto de experiencias placenteras, pero también experiencias de goce, ¿no? Y cómo es que históricamente hemos producido articulaciones discursivas para hacer una taxonomía, para distribuirlos, para acomodarlos. Y dentro de esa taxonomía aparece justamente lo de pornográfico de un modo muy, digamos, tiene una efectividad muy interesante, una efectividad política. O
O sea, porque esto de las imágenes puede tener una ambigüedad y muestra una ambigüedad a la hora de poner el producto confrontado con otro producto. A ver, esto es lo que se dice que es pornográfico, esto se dice que es erótico, ¿no? Y podríamos estar discutiendo si sí, no, tal. Pero el lugar en donde encuentra su inserción es justamente en el ámbito jurídico, en la normatividad, porque impacta en la legalización de ciertas prácticas, que tampoco es cualquier cosa, porque implica que haya una posibilidad para perseguirlas y por supuesto para sancionarlas, ¿no? Entonces, pienso que no se trataría de desdibujar justamente por eso el asunto de lo pornoerótico, digamos, ¿no? Para sostener que la diferencia es muy compleja, pero que hemos incorporado esa diferencia por algo. O sea, es una práctica que sí nos permite visibilizar digamos, el funcionamiento de los placeres o de los cuerpos gozantes, ¿no? O sea, ¿qué se hace con eso en ciertas comunidades? Porque tampoco opera de la misma manera, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que mencionabas, Gibran, de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? En cómo circularon las imágenes, ¿no? O sea, está visible, no es lo que ocurre justo, y no estoy comparando las condiciones en Auschwitz en cuanto al grado de relación visual inmediato que se tiene, ¿sí? O sea, no es. Y si el argumento del otro lado, por ejemplo, es como no lo vimos, se produce un excedente, ¿no? De búsqueda, digamos, para generar qué es lo que pudo haber pasado ahí en uno de los autores que mencionaste, que es una lectura bien interesante también. Entonces, ¿qué hacemos con esto otro, que no es el único, que genera una cantidad de imágenes y su circulación por todos lados, ¿no? O sea, lo vimos. Y eso no es un referente para que se detenga la producción de imágenes. Estoy pensando, por ejemplo, también en el asunto de ciertas piezas de Andy Warhol, de cómo incluye la cámara de gases, ¿no? La inyección letal, etc. Y las repite, hace una serie, ¿no? Y cuando esa serie es exhibida, hay algo que ya no es tan operativo en el consumo de lo que estamos viendo. O sea, es un instrumento para matar, ¿no? Para matar a alguien. Pero pareciera como si se detuviera justamente su potencial disruptivo. Entonces, quizá la repetición tampoco está asegurando el asunto de que podamos acomodar qué es lo que nos falta ver, digamos así, ¿no? Y ciertas producciones pornoeróticas también hacen uso de la repetición con un efecto que en ocasiones puede ser similar, ¿no? Entonces, yo centraría que el término históricamente nos da coordenadas, que también hay que estudiar qué es lo que le faltó, porque tampoco era... O sea, el ejercicio de las prácticas de sexualidad atravesadas por un intercambio económico no era solamente con las mujeres, al contrario, pero, ¿no? Entonces, pues sí situarlo, darle coordenadas en ese sentido, y quizá justamente, yo no digo que quitarlo, sino incluirlo en un marco más amplio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? La importancia de espacios como este coloquio es la invitación al debate desde diferentes perspectivas de conceptos que operan de manera cotidiana en nuestra realidad, conceptos que muchas veces aceptamos y consumimos sin cuestionamientos. De esta manera, erotismo y pornografía aparecen en este coloquio como categorías contenciosas que nos permiten plantear problemáticas de nuestra sociedad. Sin embargo, ¿podemos distinguir una división clara de estos términos? ¿Es posible seguir pensando estas representaciones en términos de belleza y moral? ¿O es necesario repensarlas en términos de flujos de actividades? Adentrarse al mundo del erotismo y la pornografía implica descifrar operaciones que atraviesan a una determinada sociedad, pero también atraviesan nuestros cuerpos y nuestras prácticas. De este coloquio me llevo más preguntas que respuestas. ¿Es posible no posicionarse cuando se reflexiona respecto a determinados fenómenos sociales como el erotismo y la pornografía? ¿Qué relación tiene la mirada pornográfica en contextos violentos como el mexicano? ¿Es posible pensar los discursos pornográficos y o eróticos sin capacidad de agencia en la construcción de imaginarios? ¿Por qué es necesario repensar
el cuerpo como instrumento político capaz de ser sujetado a través de representaciones y discursos como la pornografía, surgen también preguntas sobre la mirada, la constitución del deseo a partir del otro y también la importancia que tiene pensar en el espectador como agente transformador. Retomo también la reflexión de pensar la pornografía en términos formales. La pornografía como industria implica una clasificación específica y que a través de su producción hace operar cánones estrictos y muchas veces patriarcales, pero que también implica una distribución específica y un consumo que tiene repercusiones en la realidad. Es importante seguir discutiendo estos imaginarios en tanto que nuestra sociedad se han instalado como formas productivas de verdad, en donde se normalizan y se hacen deseables ciertos cuerpos y prácticas. También es necesario situar estas discusiones en nuestros contextos específicos para no hablar de posiciones victimizantes o conceptos abstractos que sigan dando vueltas en debates académicos pero sin repercusiones en nuestras realidades. Debates como el que tuvo lugar hoy abre horizontes de posibilidad para repensar la sexualidad, las relaciones afectivas y los flujos de deseo. A nombre de Arte Cultura Responsable, agradezco a la Casa del Poeta por posibilitar este espacio, a las personas que nos acompañaron a nivel técnico y por supuesto les agradecemos su presencia y participación. Muchas gracias.